Ya. Vamos a hacer la ayudantía 9, no, ayudantía 10 del curso. Vamos a ver unos ejercicios, bueno, primero un ejercicio teórico del filtro HP, que fue lo que probablemente vieron la semana pasada. Eh, y después, o sea, esa va a ser la primera parte. Y después, lo segundo que vamos a ver es un ejercicio aplicado, un ejercicio aplicado que les va a servir mucho para su tarea, ¿ya? Que lo vamos a hacer, que va a ser este ejercicio acá, que lo vamos a hacer en Gretel, ¿ya? Y que esto les va a poder servir para que puedan hacer lo que se les pide en la tarea, de aplicar filtros en serie de tiempo, ¿ya? Yo creo que probablemente ninguno o alguno de ustedes tiene instalado Gretel, tampoco lo avisé como para que lo instalaran ni nada, pero da lo mismo, pero por casualidad alguno lo tiene instalado. Quizá el profe les dijo que puedan hacer la tarea ahí, ¿o no? Que sea más fácil. ¿Alguien lo tiene instalado? Ya. Ok, no importa, ya. Así que empecemos y de ahí vemos bien la parte más aplicada y lo que les va a ayudar en la tarea 2. ¿Ok? Entonces, empecemos con el primer ejercicio, ¿ya? Que es sobre el filtro HP, el filtro Hodrick-Prescott, ¿ya? Entonces, el filtro de Hodrick y Prescott permite remover la componente de tendencia de una serie de tiempo Y sub t utilizando el siguiente modelo. Entonces nosotros vamos a tener nuestra serie de tiempo, que puede ser cualquier serie de tiempo, no sé, desde que después nosotros vamos a ocupar el PIB real de Chile, por ejemplo, a lo largo desde el 1996 que lo ocupamos, ¿ya? Pero puede ser cualquier serie de tiempo, sinceramente, y eso vendría siendo I, o sea, Y sub t, ¿ya? Y que lo que nos dice o lo que estamos planteando primero, es que o sea, perdón, que el Y sub t, que vendría siendo nuestro valor que toma nuestra serie de tiempo, puede ser explicado o va a componer dos componentes. El primero es el componente cíclico, ¿ya? Que vendría siendo C sub t, y eso es esto es el componente cíclico, y también va a estar compuesto por un componente de tendencia, ¿ya? Y este componente de tendencia es lo que nos interesa a nosotros calcular, ¿ya? Porque, por ejemplo, con el otro filtro que probablemente vieron, nosotros, por el filtro de X12 ARIMA, nosotros ahí lo que podemos sacar o separar el componente estacional, ¿ya? Entonces, ahora lo que nos interesa es ver el componente de tendencia. Acá esta va a ser nuestra función objetivo, ¿ya? Que va a ser S igual a una sumatoria de y sub t menos t sub t eh, al cuadrado, ¿ya? Más lambda multiplicado por una sumatoria de t sub t más uno menos 2t sub t más t sub t menos uno al cuadrado, ¿ok? Y lambda es el parámetro de suavimiento, ¿ok? Entonces esa va a ser nuestra función objetivo, ¿ya? Entonces, empecemos, o sea, en la uno nos dice, demuestre que la condición de primer orden para tau sub t se encuentra dada por, ¿ok? Y sub t menos tau sub t igual a lambda multiplicado por delta, que vendría siendo la variación de tau sub t más 2 menos 3 multiplicado por delta de tau sub t más uno más 3 delta t sub t, o sea, perdón, tau sub t menos delta tau sub t menos uno, ¿ok? Entonces nos piden calcular cuál va a ser la condición de primer orden, ¿ok? Entonces calculemos cuál va a ser la condición de primer orden que nos va a poder después servir para entender y para que podamos calcular cómo va a ser nuestro componente tendencial, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a tener la siguiente función objetivo acá, que ya la habíamos descrito antes, ¿ya? Y lo que vamos a tener que hacer como saben, para sacar una condición de primer orden, es derivar con respecto a tau, ¿ok? Porque tau es nuestro componente perdón, no de tendencia, nuestro componente tendencial, y es lo que nos interesa calcular acá en nuestra función objetivo, ¿ok? Entonces, partamos sacando la CPO.
Y para eso vamos a tener que derivar S, que es nuestra función objetivo, con respecto a tau sub t. ¿Okay? Nótese el tau sub t, ¿ya? Porque va a ser importante especialmente para la segunda parte de la ecuación, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a tener primero que derivar esta parte de la función objetivo, ¿cierto? ¿Ya? Acá podemos intuitivamente saber que tenemos que aplicar una regla en la cadena y esto se va a ver algo así. Vamos a tener x al cuadrado y lo que está dentro de x es y sub t menos tau sub t, ¿no es cierto? Derivamos la función, o sea, perdón, derivamos la parte adentro de la regla de la cadena. Nos va a quedar que esto va a ser igual a menos 1, ¿no es cierto? Porque derivamos menos tau sub t con respecto a tau sub t. Y arriba va a quedar 2x, y por ende la primera parte de la derivada, o sea, de la derivada con respecto de la función objetivo, nos va a quedar menos 1 multiplicado por 2 por el x evaluado en esto, que va a ser y sub t menos tau sub t. ¿Ok? Eso va a ser la derivada de la primera parte de la función objetivo con respecto a tau. ¿Ok? Esa es la primera parte, ¿ya? Luego tenemos que también derivar la segunda parte de la función objetivo, ya que va a incluir el parámetro lambda, ¿ya? Que el parámetro lambda es un parámetro de penalización, ¿ok? Entonces, para derivar esto, es importante mencionar, y de hecho es importante porque lo tenemos que hacer para calcular el ejercicio, que esta parte de la función, pues es una de las maneras, si es que nosotros queremos derivar con respecto a tau, esta va a ser una de las maneras en que esta puede ser expresada, ¿no es cierto? Pero también nosotros podríamos expresar esta como lambda multiplicado por la sumatoria, pero tau sub t más 2 menos 2 tau sub t más 1 más tau sub t y todo esto al cuadrado, ¿cierto? Y ahí nosotros también podríamos derivar con respecto a tau sub t, ¿cierto? Porque nosotros al final lo que nos interesa es derivar con respecto a tau sub t, ¿ok? Y la especificación que nos dan en el enunciado no es la única manera en la cual nosotros podríamos derivar con respecto a tau sub t, ¿ok? Y además de eso, hay otra manera en la cual nosotros en esa sumatoria podemos derivar con respecto a tau sub t, que sería que lo que está dentro de la sumatoria se ha expresado como tau sub t menos 2 por tau sub t menos 1 menos tau sub t menos 2 al cuadrado, ¿ok? Entonces, en estas dos otras especificaciones nosotros también podemos derivar con respecto a tau sub t, entonces también la tenemos que incluir dentro de la derivada que estamos haciendo, ¿ok? Entonces, partamos con la primera, ¿ok? Partamos con la primera, que es la que está en el enunciado, ¿ok? Nosotros, igual que en el ejercicio anterior, vamos a tener una regla en la cadena, porque estamos derivando con respecto a t sub tau, y todo eso está elevado al cuadrado. Entonces, ahora vamos a seguir teniendo x al cuadrado, porque todo esto está elevado al cuadrado, pero ahora vamos a tener adentro eh, tau sub t más 1 menos 2 tau sub t menos tau sub t menos 1. ¿Ok? Y la derivada de eso con respecto a tau sub t va a ser igual a menos 2, porque estamos derivando con respecto a esto. ¿Ok? Luego, como estamos ocupando la regla de la cadena, esto nos va a quedar menos 2, que es esto, multiplicado por 2 por este x evaluado en todo esto, que va a ser, paréntesis, tau sub t más 1 menos, aquí un poquito más, t más 1 menos 2 por tau sub t. Esto era más, perdón, sí, acá me había equivocado. Esto era más. Más tau sub t menos 1. ¿Ok? En otras palabras, nos va a quedar menos 4 por tau sub t más 1 menos 2 por tau sub t más tau sub t menos 1. ¿Ok? Esa va a ser la derivada cuando tomamos la primera consideración que vendría siendo
tau sub t más 1 menos 2 multiplicado por tau sub t más tau sub t menos 1. ¿Ok? Esa va a ser la primera. ¿Ok? Entonces agreguémosla dentro de la derivada. Va a quedar acá. Ok. Pero como mencioné al principio, esa no va a ser la única especificación en donde nosotros tengamos que derivar con respecto a tau sub t. ¿Ok? Si bien esta expresión y esta expresión, nosotros también vamos a tener un componente tau y por ende tenemos que derivar con respecto a esas expresiones, ¿ya? Entonces, en el segundo caso, voy a borrar acá, dejo el x cuadrado porque es lo mismo, porque todos van a estar elevados a 2, ¿no es cierto? Nos vamos a tener tau sub t más 2 menos 2 tau sub t más 1 más tau sub t, ¿no es cierto? Esa va a ser esta de acá, ¿ya? Derivamos con respecto a tau y nos va a quedar igual a 1. Perdón, o sea, cuando derivamos con respecto a tau sub t, ¿ya? Con respecto a tau sub t y esta derivada nos va a quedar igual a 1, ¿ok? Como nos queda igual a 1 y estamos aplicando la regla de la cadena, esto nos va a quedar 1 por 2 multiplicado por tau sub t más 2 menos 2 tau t más 1 más tau sub t, ¿ok? Entonces, acá nosotros vamos a tener que sumarle, porque ahora estamos en positivo, de hecho lo voy a mover nomás, vamos a sumarle 2 por tau sub t más 2 menos 2 por tau sub t más 1 más tau sub t, ¿ok? Y nos queda, voy a mover esto un poquito para atrás para que no quepa, ahí. Y nos va a quedar la última especificación en donde nosotros tenemos que derivar con respecto a tau, a tau sub t, perdón, que va a ser cuando esto es tau sub t menos 2 tau sub t menos 1 menos t sub tau, perdón, menos tau sub t menos 2, ¿ya? Ahora, de nuevo, derivamos con respecto a tau, también va a ser esta derivada igual a 1, ¿no es cierto? Y nos va a quedar esto igual a 2 por tau sub t menos 2 por tau sub t menos 1 menos tau sub t menos 2. ¿Ok? Esto lo voy a mover acá. Entonces, ahora, bueno, y claramente, pero lo voy a poner acá, esto va a ser igual a 0, porque estamos encontrando la condición de primer orden, ¿ya? Entonces, hasta el momento lo que hemos hecho fue derivamos nuestra función objetivo con respecto a tau sub t, ¿ok? Eso es lo primero que tenemos que hacer, ¿ya? Nos falta todavía algunos pasos para terminar, ¿ya? Entonces a nosotros al final lo que nos están preguntando es demuestre que la condición de primer orden para tau sub t se encuentra dada por esta expresión. Entonces nosotros tenemos que ahora tratar de llegar a esa expresión, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Como todo esto es igual a 0, nosotros podemos pasar esta parte sumando, ¿no es cierto? Porque está restando en este lado, la podemos pasar sumando para el otro lado y nos va a quedar 2 por y sub t menos tau sub t va a ser igual a todo eso. Lo voy a copiar y pegar porque es mucho, bueno, para que no nos demoremos tanto, ¿no? Nos va a quedar así, ¿ok? Entonces, ¿qué más nosotros podemos hacer? Este 2 puede pasar dividiendo en el otro lado y nos va a quedar i sub t menos tau sub t es igual a menos 2 por tau sub t más 1 menos 2 por tau sub t más tau sub t menos 1 más. Ah, perdón, perdón. Y todo esto también va a estar multiplicado por lambda, perdón, se me había olvidado el lambda, ¿ya? Entonces, acá vamos a tener menos 4 lambda más 2 lambda más 2 lambda, ¿ya? Se me había olvidado agregar el lambda, ¿ya? Entonces, la misma lógica de antes, seguimos acá nosotros, vamos a hacer menos 2 lambda, lo mismo. Ahora, como estamos dividiendo todo por 2, nos va a quedar acá lambda por tau sub t más 2 menos 2 tau
t más 1 más tau sub t más lambda por tau sub t menos 2 por tau sub t menos 1 menos tau sub t menos 2. ¿Ok? Ok, entonces, ¿qué más podemos hacer? Nosotros también habíamos dicho al principio que bueno, esto es bastante intuitivo, ya no es necesario que lo tengamos en el enunciado, pero que la variación de tau va a ser, o sea, el delta tau va a ser igual a tau sub s menos tau sub s menos 1, o tau sub t, lo mismo con t, ¿ok? Entonces podemos expresar esto de la siguiente manera. I sub t menos tau sub t va a ser igual a menos 2 lambda multiplicado por, acá vamos a tener tau sub t más 1 menos tau sub t, entonces podemos poner delta tau sub t más 1, ¿no es cierto? Y en el otro lado vamos a tener, o sea, esto, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Voy a anotar rápidamente. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos haciendo lo siguiente. Tau sub t más 1 menos tau sub t menos tau sub t, exactamente lo mismo, ¿ya? Más tau sub t menos 1. Sabemos que esto va a ser igual a delta tau sub t más 1, y esto, ¿ya? Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Multiplicamos por menos 1. Así que esta parte la multiplicamos por menos 1, nos va a quedar menos 1 por tau sub t menos tau sub t menos 1. Sabemos que esta parte de acá es igual a delta tau sub t, entonces tenemos que simplemente multiplicar menos 1 y vamos a tener delta tau sub t. Entonces acá le agregamos el menos delta tau sub t. ¿Ok? Eso lo tenemos que hacer para todas las expresiones que nos quedan. Y nos va a quedar más lambda por eh, delta tau sub t más 2 menos delta tau sub t más 1. ¿Ok? Para la última también. Más delta por tau, perdón, más delta tau sub t menos delta tau sub t menos 1. ¿Ok? ¿Todo bien hasta el momento? Perdón, no he preguntado. Quizás estamos todos perdidos. ¿Cómo van hasta el momento? ¿Están todos entendiendo? De arriba, al medio, abajo. Podemos repetir algunas partes si es que va todo bien. Ya, bacán. Sigamos todos. Entonces, ¿qué más podemos hacer acá? Vamos a tener varios de estos términos acá, como el tau sub tema 1 acá y acá, que vamos a poder dejar en una expresión, ya, porque son lo mismo, ¿ok? Entonces vamos a poder simplificar esto aún más y vamos a tener y sub t menos tau sub t igual a, partamos con, por ejemplo, con el sub t más 2. Esta expresión va a ser el único sub t más 2 que hay, entonces simplemente la reemplazamos acá. Lambda eh, delta tau sub t más 2, ¿ya? Entonces la eliminamos, ¿ok? Vamos a tener también tau sub t más 1, que la tenemos acá, y también la vamos a tener acá, ¿no es cierto? Y acá, en la primera parte, vamos a tener menos 2 lambda multiplicado por delta tau sub t más 1, y acá vamos a tener también menos lambda delta tau sub t más 1. Entonces vamos a tener menos 3 lambda delta tau sub t más 1. ¿Ok? Borramos estas uy, de acá. De acá. ¿Ya? Ahora, también lo tenemos que hacer para tau sub t, que vemos que la tenemos acá y también la tenemos acá. ¿Ok? Ahora, este menos 2 por lambda multiplicado por esto va a ser positivo, entonces vamos a tener 2 lambda multiplicado por delta tau sub t, y acá también le tenemos que sumar este de acá, entonces nos va a quedar más 3 lambda, más 3 lambda delta tau sub t. ¿Ok? Y el último que nos queda, que está solito, es este, que es el tau sub t menos 1, que nos va a quedar menos lambda por delta
tau sub t menos 1. ¿Ok? Y creo que ahí llegamos a lo que nos viene en el enunciado. Bueno, simplificar un poquito por lambda. ¿Ok? Entonces vamos a tener i sub t menos tau sub t igual a lambda, y simplificamos porque todo esto está con respecto a lambda, multiplicado por lambda, o sea, lambda multiplicado por delta tau t más 2 menos 3 delta tau sub t más 1 más 3 delta tau sub t menos delta tau sub t menos 1. Y ahí llegamos a la expresión de condición de primer orden que llegamos en el enunciado. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? ¿O todo bien? ¿De arriba? ¿De medio abajo? Ya, bacán. Entonces, terminamos la 1. ¿Ok? Vayamos ahora con la 2. Nos dice, encuentre la solución para tau sub t cuando lambda es igual a 0. ¿Qué implicancias tiene tiene este caso para el ciclo C? ¿Ok? Entonces, vamos a ver en B. En B, si es que lambda es igual a 0, vamos a tener que todo esto va a ser igual a 0, ¿no es cierto? Entonces la condición de primer orden nos va a decir que si lambda es igual a 0, i sub t menos tau sub t va a ser igual a 0, por ende, i sub t va a ser igual a tau sub t. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Significa que el componente tendencial va a ser igual al valor que toma nuestra serie de tiempo. Entonces, ¿qué significa eso? Si nosotros tenemos una serie de tiempo, ¿no es cierto? Que es así, pongámoslo. ¿Ya? ¿Es así? ¿Qué así? Es haciendo nuestra serie de tiempo sin aplicar ningún filtro, ¿ya? Sin ningún filtro. Esto lo que nos va a decir que si es que nuestro lambda es igual a 0, este filtro nos va a indicar que el componente tendencial es exactamente igual al valor que toma la serie de tiempo sin ningún filtro aplicado. Entonces, no me va a quedar igual, pero que en rojo voy a tratar de hacer el componente tendencial, nos va a decir que esto va a ser así, obviamente sin desviarse. ¿Ok? Bueno, se entiende la idea, ¿ya? Pero eso. ¿Qué significa esto con respecto al componente cíclico? Nosotros habíamos dicho que en este filtro de Hodrick y Prescott, ¿ya? El valor que podía tomar y sub t, ¿ya? Se podía, o sea, o dependía o estaba compuesto por dos componentes, el componente cíclico y el componente tendencial. Ok. Si es que el componente, si es que el componente tendencial es igual al cíclico, estas dos cosas son iguales. Perdón, si el componente tendencial es igual al valor que toma la serie de tiempo, que es y sub t, ¿qué va a significar esto? Que el componente cíclico va a ser igual a 0. Entonces, si nosotros graficáramos el ciclo de esta economía, este punto es 0, no sé, y acá es 0,1, y acá tenemos menos 0,1, el ciclo va a ser así, una línea recta en 0, se baja un punto para arriba. ¿Ok? ¿Se entiende bien eso? Esto vendría siendo el ciclo. ¿Ya? ¿Todo bien? Y bueno, y este sería el componente tendencial. ¿Alguna pregunta? Ya, buenísimo. Ok. Entonces, lo importante de esto es que el componente tendencial va a ser igual al valor que toma la serie de tiempo, ¿ya? Quizás esto sea un poquito enredado o quizás intuitivamente no lo entiendan muy bien, pero después en la segunda parte, que la vamos a ver ahora en unos minutos, en Gretel, y yo creo que les va a quedar muchísimo más claro, ¿ya? Porque se puede ver gráficamente, ¿ya? Y les va a hacer esto mucho más sentido, ¿ya? Ok, vayamos a la parte C. En la parte C nos dicen, demuestre que cuando lambda es igual, o sea, no es igual, tiende a infinito,
la solución adopta la forma de tau sub t igual a más b multiplicado por t. ¿Ok? Entonces veamos. ¿Ya? Nosotros habíamos visto con la condición de primer orden, la voy a copiar y pegar, que esta era la relación que se iba a cumplir entre, entre la diferencia entre el valor de la serie de tiempo con respecto al componente tendencial. Ok. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Este lambda que tenemos acá, lo pasamos para el otro lado. Entonces nos va a quedar y sub tau menos, perdón, y sub t menos tau sub t dividido en lambda igual a delta sub tau, o sea, multiplicado por, o sea, delta tau sub t más 2 menos 3 delta tau sub t más 1 más 3 delta tau sub t menos delta tau sub t menos 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a significar esto? Cuando esto tiende a infinito, vamos a tener que esta expresión de acá va a converger a cero. ¿Ok? El denominador está siendo infinito, muy grande, entonces todo esto va a converger hacia cero. ¿Qué significa esto? Que la condición de primer orden nos va a decir que la relación que se debe cumplir va a ser la siguiente. 0 va a ser igual a delta, en verdad lo voy a copiar y pegar. Bueno, tengo que escribirlo. Ok. Entonces, si la condición de primer orden, denme un segundito, tengo que chupar mi compra. Ok. Si la condición de primer orden, lo que nos está diciendo que se tiene que cumplir esta relación, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener que encontrar? Una relación o un delta, o más que un delta. Vamos a tener que encontrar una relación entre el crecimiento de los taus que cumplen la condición de primer orden, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros tenemos que esta parte de la ecuación tiene que ser igual a cero, una solución, o en otras palabras, la solución que vamos a tener que necesitar que se cumpla es que todas estas variaciones de los taus sean iguales. ¿Por qué? Supongamos que la variación o delta de tau sub t más 2 es igual a la variación de tau sub t más 1, y esto va a ser igual a la variación de tau sub t igual a la variación de tau sub t menos 1. Si tenemos que todas son iguales y pongámosle que esto es igual a beta, perdón, no beta, que es igual a b, vamos a tener reemplazando arriba que 0 es igual a beta menos 3 beta más 3 beta menos beta. Y esto va a ser igual a 0. ¿Qué es lo que nos estaba diciendo entonces? Cuando el lambda, cuando el lambda tiende a infinito, ¿qué vamos a tener nosotros? Que la recta, o más dicho, que el componente tendencial va a ser una línea recta. ¿Ok? Entonces, cuando lambda tiende a infinito, nosotros vamos a tener que el componente tendencial, si que, o siguiendo el mismo caso que teníamos antes, creo que lo había ahora. Si este va a ser el valor de nuestra serie de tiempo, que el componente tendencial, cómo se va a ver como una serie de tiempo? Así, como una recta, algo así. ¿Ok? Entonces, cuando lambda tiende a infinito, nosotros vamos a tener lo que nos dice acá, que la manera para que nosotros podamos expresar tau o el componente estacional, perdón, no estacional, tendencial, va a ser una recta del estilo A más BT. ¿Ya? ¿Se entiende bien eso? ¿Hay alguna duda con esto? ¿O todo claro? Ok, si es que no hay ninguna duda, está todo bien, entonces vayamos al ejercicio aplicado, ¿ok? En el cual yo creo que vamos a poder entender muchísimo mejor todo lo que estamos haciendo ahora, ¿ok? Entonces voy a dejar de compartir acá. Voy a salir de hecho acá. Y vamos a ir al computador. ¿Ok? Entonces voy a compartir pantalla acá en el compu.
Share screen. Ok, ¿me están viendo? ¿Bien? Ahora sí que necesito que alguien me diga si estamos bien o no, no, porque no estoy en la pantalla de Webex. Sí, sí se ve, sí se ve. Ya, perfecto. Ok, entonces, primero que todo, les voy a hacer una breve introducción de cómo descargar Gretel. Ok, entonces, nosotros vamos a tener que ir a Google, ¿ya? Meternos a... eso es lo que estaba buscando yo. El download. Ahorita salió. Ok, nos vamos a meter a Gretel, ¿ok? Y vamos a descargarlo desde Google, como cualquier otro software que tenemos que descargar. Y por ejemplo, yo que tengo Mac, le voy a poner Gretel Download Mac, ¿ok? Nos metemos acá y acá ustedes descargan, yo descargué, si no me equivoco, descargué esta, que era la versión mía de Mac, ¿ok? Entonces, ustedes una vez que tienen descargado Mac, o sea, que tienen descargado Gretel, van a poder ya llegar a esta parte. Esa parte, o sea, una cosa que les tengo que también decir, para los que tengan Mac, es súper jodido descargar, en verdad es jodido descargar softwares en general, pero Gretel en especial es súper jodido. Uno lo descarga, uno tiene que estar todo el rato yendo a settings, a settings para poder permitir las descargas que uno tiene que ir haciendo en general. En general en Mac es medio complicado, ¿ya? Pero se puede, yo estoy en Mac y lo puedo hacer. En Windows tengo entendido que es mucho más simple, ¿ok? Entonces, para los que estén en Mac, si tienen cualquier duda de cómo descargar o de las cosas que tienen que ir haciendo para, si es que no les funciona la descarga de Gretel, porque no les permite descargar Gretel Mac, me pueden preguntar y yo los voy ayudando, ya porque también tuve que pasar por ese lío. Ok, entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente, ¿ya? En el ejercicio, bueno, esto ya con Gretel descargado, ¿ya? En el ejercicio, que voy a... ¿Dónde tenía el ejercicio? Que tenía por acá. Acá. Ok. Esta es la pauta. Acá. Esta es Ok. En el ejercicio nosotros teníamos lo siguiente. ¿Ya? Nos dice filtros y selección de modelos de series de tiempo. ¿Ok? Entonces nosotros teníamos, suponga que el T puede ser descompuesto de la siguiente forma. Tau sub T más el componente estacional, que es S sub T, más X sub T, donde tau sub T es el componente de tendencia, S sub T es el componente estacional y X T es el componente cíclico. Descargue la serie trimestral original del PIB real de Chile de la página web del Banco Central de Chile. Compute el logaritmo de esta serie y grafíquela. Es el componente estacional ST relevante en esta serie. Ok. Yo ya tengo la base descargada, la tengo acá, pero les voy a indicar cómo uno descarga esta base. Entonces uno se tiene que meter a bases de datos Banco Central. Le voy a poner PIB real. PIB real. ¿Ok? Nosotros nos metemos acá, estadística de datos. Perdón, acá, base de datos, BDE. ¿Ok? Y vamos a meternos a cuentas nacionales. ¿Ya? Nos metemos a cuentas nacionales, esperamos que se cargue. Y lo que nos va a interesar específicamente es súper lento. Ok. Y es que, por lo menos el que yo estoy ocupando acá es el PIB, volumen a precios del año anterior, ¿no es cierto? Extendemos la fe, no sé si han descargado datos de acá del Banco Central, un mini tutorial. Acá nosotros extendemos la fecha de inicio hasta el 96, que es los mínimos datos que tienen. Y además es importante mencionar que acá tenemos frecuencia trimestral, ¿ok? Después, ¿cómo se exporta esto? Nosotros debemos exportar a Excel, vertical, y boom, aceptar y se exporta. ¿Ok? Esto yo ya lo hice, así que no lo voy a hacer, pero por si alguno necesita saberlo, así es. ¿Ok? Entonces, teniendo la base de datos, esta nos va a quedar así. ¿No? Acá vamos a tener la base de datos y vamos a tener el PIB de forma trimestral, ¿no es cierto? Entonces, cada trimestre vamos a tener o sea, el PIB para cada trimestre desde marzo del 1996, este va a ser el primer
26, ¿ok? Está yendo súper lento el comp. Así que esperemos que no le pase nada, ¿ya? Y luego tenemos esto hasta junio de 2024. Ok, entonces tenemos esta base de datos así. Ok, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nos vamos a meter a Gretel, ¿no es cierto? Voy a borrar estos los datos acá, ¿sí? Para que lo hagamos juntos. Y vamos a tener lo siguiente. Nos vamos nosotros, esto es el inicio de Gretel, ¿ya? Nos metemos a archivo, nos metemos después a abrir archivo datos, después archivo usuario, acá lo podría meterme al tiro, pero ustedes no van a tener eso al tiro, entonces metámonos a archivo usuario, nos metemos a escritorio y después nos metemos a ayudantía 9ms2, perdón, me faltó hacer archivo usuario, eh, escritorio, ¿ya? Importante acá cambiarlo porque la base de datos está en Excel. Ok, se lo metemos acá y vamos a meter el Real GDP, ok, a abrir, ya. Aceptar. Y lo primero que nos dice es los datos que se han importado han sido interpretados como sin fecha, sección cruzada, sea los datos una interpretación de series temporales o de panel. Nosotros lo que tenemos es una serie temporal, ¿ya? Vamos a seguir adelante. Vamos a agregar nosotros que también tenemos los datos de manera trimestral. Esto es lo que está haciendo Gretel, nos va a crear una variable ajustándonos por fecha, ¿no? Adelante. Y cuando empezamos, nosotros empezamos el primer trimestre del 1996. ¿Ok? Adelante. Aceptar. Ok. Entonces, ya tenemos prácticamente todo listo. Les voy a hacer un mini paréntesis, ¿ya? Acá lo que nosotros, bueno, la primera pregunta no nos pide, pero en este ejercicio que nos están pidiendo hacer en Gretel, nosotros lo principal que nos están haciendo, nos pide el ejercicio, es ocupar el filtro X12 Arima, ¿ok? Es el primero y también el filtro que estuvimos viendo antes, que es el filtro HP, ¿ok? Muy importante. El filtro HP ya viene descargado cuando uno descarga Gretel, ¿ok? Uno descarga Gretel y esto uno va a tener que meterse a variable, filtrar y uno aplica el filtro HP. Y eso viene descargando Gretel. Pero el análisis de X3 Arima, que es prácticamente lo mismo que X2 Arima, no viene descargado y uno lo tiene que descargar. Para poder descargarlo, esto es súper importante, si no, no van a poder hacer la parte de la tarea que les pide filtrar con un X12 Arima. Tienen que meterse acá, abrir consola de Gretel, ¿ok? Esto ya lo hice, así que no lo voy a hacer, pero les explico lo que deben hacer. Y tienen que copiar este código. Bueno, si es que tienen Mac, en caso de que sea Windows, ustedes van a tener esta instrucción exactamente para Windows, pero esto es para Mac, ¿ya? Para Mac, ustedes van a tener que poner pkg install x13as Mac Intel acá. Esto lo voy a creo que no se puede copiar y pegar. Si se puede, ahí, no, se puede copiar. Fin. Pero lo tienen que escribir ahí y luego apretan Enter, lo ejecutan y ahí después tienen que reiniciar el Gretel y van a poder ocupar el análisis X13 Arima. Antes, cuando lo hayan hecho esto acá, el análisis X13 Arima, les va a aparecer como el análisis tramo y no van a poder clicar, ¿ok? Entonces, si tienen algunas dudas con eso, después me pueden preguntar a mí, ¿ya? Pero ustedes tienen que primero meterse acá a la consola y descargar, es como al final es descargar un paquete, igual que en R o en Star, ¿ya? Entonces, teniendo eso ya considerado, ¿qué es lo primero que nos pide el ejercicio? Vayamos un poquito de vuelta. Ya nos dice, descargue la serie trimestral, lo voy a descargar esto, un segundito. Estoy acá. Ok, acá. Ok. Entonces nos dice, supongo que no, pues el 1. Descarga la serie trimestral original del PIB real de Chile desde la página web del Banco Central. Ya lo oímos. Compute el logaritmo de esta serie y gráficalo. ¿Es relevante esta serie o no? Ok, vayamos de vuelta a Greta. Nosotros vamos a tener que esto va a ser el PIB, ¿no es cierto? De manera simple. Nosotros si queremos graficar esto es súper fácil. Podemos hacer doble clic derecho, gráfico de series temporales, ¿cierto? Y ahí nos va a graficar la serie del PIB, ¿ok? Bueno, hay otra forma de hacerlo más formal esto, que es ver gráficos de serie temporal.
PIB, acá, aceptar. Lo mismo, ¿no? Ok, entonces ahí graficamos el PIB, ¿no es cierto? Pero a nosotros lo que nos están pidiendo es el logaritmo del PIB, ¿ok? Entonces, ¿cómo creamos una variable que sea el logaritmo del PIB? Nos vamos a añadir, y acá tenemos logaritmos de las variables seleccionadas, ¿no es cierto? Y ahí automáticamente nos crea el logaritmo de nuestra variable que teníamos del PIB. ¿Ok? Acá de nuevo, vamos a gráfico de series temporales fácilmente y nos va a quedar así. Ok, entonces, ¿qué otra cosa nos preguntaban? ¿Es el componente estacional S importante? Si me pueden responder eso ustedes, ¿sí o no? No estoy viendo, así que no voy a ver. Si alguien, por favor, puede prender el micrófono. Ya si nadie sabe, no importa tampoco. ¿Ya? Bueno, el componente estacional sí va a ser importante, lo podemos ver intuitivamente porque vamos a ver que nuestra serie de tiempos del logaritmo natural del PIB va a tener altos y bajos bastante repentinos, ¿ya? Y pareciera que van a ser constantes, ¿ya? Y como esos patrones de alto y bajo van a ser constantes a lo largo del tiempo, vemos, por ejemplo, esta subida ahí, esta subida acá, esta subida acá. No sé, estoy bien tratando de encontrar un patrón visualmente. Podríamos ver que va a existir un componente estacional bastante importante, ¿ya? Una manera empírica y que les sugiero que si ustedes quieren saber si es que el componente estacional es importante, es ver visualmente los datos, ¿ya? Entonces, pongamos acá la base de datos que teníamos, ¿no es cierto? Y si nosotros vemos así al ojo rápido, vamos a poder ver esto, o sea, esto obviamente yo lo tiene un PIB relativamente bajo. Entonces, estos van a ser los 4 trimestres del 96. Vamos a ver que el tercer trimestre va a ser el trimestre con un menor PIB, ¿ok? Para el segundo año, para el 97, también el tercer trimestre con el menor PIB, cuarto semestre. O sea, perdón, 1998. El semestre con el PIB más bajo, el tercero. Ok, entonces ahí nosotros podemos visualmente ver que existe un patrón, ¿ok? En donde el tercer trimestre va a ser el trimestre con el PIB más bajo. ¿Ok? Eso va a ser, eso va a ser un componente estacional. ¿Ok? Entonces, intuitivamente vemos que si nosotros queremos corregir por el componente, ¿dónde estamos? Acá. Por el componente estacional, necesitamos aplicar el filtro X12 Arima, ya que el filtro X12 Arima corrige o filtra, mejor dicho, más que corrige por la estacionalidad. Ok, entonces, bueno, no nos piden todavía a calcularlo. Vayamos al ítem 2. Ítem 2 nos dice: remueva S sub t utilizando el filtro X12 Arima. Grafique las series filtradas y compáralas con el gráfico del punto anterior. Comente sus resultados. Ok, entonces vamos ahora a remover, y esto es súper importante al final, esto es lo que les piden en la tarea, ¿ya? Así que si tienen dudas, pregúntenme nomás, ¿ya? Entonces vamos a tener el logaritmo del PIB, ¿no es cierto? Y nosotros vamos a ir a variable, análisis X3 Arima, ¿no es cierto? Y vamos a poner, y yo quiero que nos muestre acá la serie corregida por estacionalidad. Ahora mismo nos están preguntando por la tendencia slash ciclo, entonces solamente veamos corregida por estacionalidad. Entonces, grafiquemos. Entonces, acá vamos a poder ver, en este de acá arriba, vamos a poder ver que la línea verde va a ser el logaritmo natural del PIB, el mismo que habíamos corregido, que habíamos hecho antes, pero la línea naranja va a ser con el filtro aplicado de X2 Arima, es decir, corrigiendo por la estacionalidad, ¿ok? O más que corrigiendo, filtrando. ¿No? Okay. Así que eso, entonces acá se va a poder ver, eh, vamos a poder ver eh, la, la, la variable original, el PIB, o sea, el logaritmo del PIB, pero también la versión, o sea, la línea naranja nos va a decir cómo se ve esta filtrando por estacionalidad. ¿Ok?
Entonces, claramente se ve una línea mucho más suave, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estamos eliminando el componente estacional. Y lógicamente, si es que eliminamos el componente estacional, vamos a tener una línea mucho más suave. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta el momento? Si es que tienen duda, prendan el micrófono, vamos, porque no estoy viendo la pantalla. ¿Ok? Ya. Y por último, en la 3 nos dice, considere la serie desestacionalizada en el punto anterior mediante el filtro X12 arima y remueva de ella el componente de tendencia tau sub t utilizando el filtro HP. ¿Ya? Nosotros. ¿Ya? Entonces, perdón, repito. Considere la serie desestacionalizada en el punto anterior mediante el filtro X2 arima y remueva de ella el componente de tendencia tau sub t utilizando el filtro HP. Vaya probando gradualmente los siguientes valores para el parámetro de suavimiento. ¿Ok? Entonces, con diferentes valores de lambda. Posteriormente, utilice el valor del parámetro de suavizamiento recomendado en Round and Uchlin 2002, que nos dice que para datos de frecuencia trimestral vamos a tener un lambda de 1600. ¿Ok? Entonces, ahora lo que nos piden es aplicar el filtro HP. ¿Ok? Entonces, vamos a tener nuestra, nuestra serie corregida por estacionalidad, ¿ok? O filtrada por estacionalidad, la vamos a tener acá. ¿Y qué es lo que vamos a tener que hacer nosotros? Vamos a variable, luego vamos a filtrar y acá vamos a Hodrick Prescott. ¿Ok? Vamos a primero aplicar un filtro de 1600, ¿ya? Y vamos a guardar la serie suavizada, ¿sí? Y nos dice acá representar gráficamente la serie original y la suavizada. ¿Ok? A aceptar. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Nosotros vamos a ver que la línea verde era la serie suavizada, ¿no es cierto? Pero la línea verde iba a ser la serie que nosotros teníamos eliminando el componente estacional. Entonces, el componente, o sea, la línea verde nos dice cómo sería cómo sería la serie de tiempo que nosotros tenemos eliminando el componente estacional de la serie de tiempo. Ok. Ahora, ¿qué hacemos en la línea naranja? Lo que hacemos es lo siguiente, es eliminar, además de eso, el componente cíclico. Entonces, la línea naranja nos está mostrando únicamente el componente tendencial y nos elimina el componente cíclico y el componente estacional. ¿Ok? Entonces, la línea naranja vendría, perdón, no, está bien, perdón. La línea naranja sería la línea que es el componente tendencial y nos elimina el componente cíclico y estacional. Vaya dicho. ¿Ok? Nótese, para hacer esto, lo primero que agregué fue un lambda de 1600 porque es el lambda que se tiende a ocupar para datos trimestrales. Pero veamos un poco lo que nosotros habíamos visto en la ayudantía. Si alguien me puede decir, ¿qué era lo que pasaba cuando nosotros teníamos un lambda altísimo? ¿Qué era lo que iba a pasar probablemente con la serie de tiempo? O perdón, ¿qué era lo que iba a pasar con el componente estacional, mejor dicho? Si nosotros teníamos lambda alto, ¿cómo iba a ser el componente estacional? Bueno, si no saben, no hay problema. Si nosotros teníamos un valor alto, un lambda alto, nosotros vamos a tener un componente estacional que sería como una línea recta, ¿ya? Fue lo que vimos en el tercer ejercicio, ¿ya? Entonces, veamos cómo esto se grafica acá. Y vamos a tener exactamente que la línea naranja, que es el componente estacional únicamente, va a ser una línea recta. ¿Ok? Em, Eso. Entonces, cuando nosotros tenemos un lambda muy alto, vamos a tener que el componente estacional va a ser prácticamente una línea recta. ¿Ok? Ahora, por el otro lado, ¿qué pasa cuando el componente estacional, perdón, cuando el lambda era igual a cero? Recuerden, nosotros íbamos a tener que el componente tendencial iba a ser igual al valor que toma la serie de tiempo. Entonces, el componente tendencial iba a ser igual a y sub t. ¿Ok? A nosotros no nos deja,
a nosotros, perdón, em, no nos deja aplicar un lambda cero. Si es que nos dejara aplicar un lambda cero, nosotros sabemos, porque lo vimos en la ayudantía, que el componente, que el componente tendencial sería igual a la serie tiempo, pero como no nos deja, nos va a dejar algo que no, o sea, nos va a mostrar una serie tiempo que va a ser bastante, o sea, que el componente estacional va a ser bastante parecido a la serie original, pero no va a ser exactamente igual porque no tenemos un lambda igual a cero. Entonces, veamos cómo se grafica. Entonces, como pueden ver acá, vamos a tener que el, vamos a tener que el componente tendencial es muy parecido, muy parecido, muy parecido, muy parecido en todas partes. Acá se aleja un poquito, pero es muy parecido, pero no es exactamente igual porque para que sea igual necesitamos un lambda igual a cero que el programa no nos permite, ¿ya? Pero lo importante que me interesa que vean con esto, que efectivamente, cuando, como vimos en la primera parte de la ayudantía, cuando nosotros tenemos un lambda muy bajo, es decir, idealmente si fuera cero, el componente tendencial va a ser igual al valor que toma la serie de tiempo. Es decir, el componente tendencial va a ser igual a y sub t, que se muestra acá, ¿ya? Acá no es exactamente igual porque tenemos un lambda igual a 1, ¿ok? Por el otro lado, cuando nosotros tenemos un lambda muy alto que tiende a infinito, nosotros vamos a tener que el componente tendencial va a ser una línea recta. ¿Ok? Ahora, ninguno de estos dos valores lambda es lo que ocupamos. El lambda que ocupamos generalmente depende del valor que toma, o sea, perdón, de la frecuencia de los datos. Así que es trimestral, que es nuestro caso. Nosotros generalmente ocupamos un lambda de 1600 y ocupando un lambda de 1600 nos va a quedar una serie suavizada así, ¿ok? En donde naranjo es el componente estacional y verde es el componente, perdón, me equivoqué. Naranjo es el componente tendencial y la línea verde es el componente tendencial más el componente cíclico, porque recuerden que la línea verde era el PIB que habíamos obtenido una vez filtrando por estacionalidad. Entonces, la línea verde ya está filtrada por la estacionalidad, es lo primero que hicimos en el X2 Arima, X12 Arima, y luego cuando aplicamos el filtro HP, nosotros, además de que ya le habíamos quitado el componente estacional, le quitamos ahora el componente, el componente cíclico. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿No? Una pregunta, pero Ok. nada que ver. Para la tarea Sí, dime. después pone el screenshot de estos gráficos, ¿no? ¿Cómo, cómo? Para la No te escuché, tarea perdón. uno puede poner los screenshots de los gráficos que da el programa. Lo ideal es que se exporte de manera correcta. Acá esto los gráficos después se pueden exportar bien, ¿Y pero eso no creo que, que haya entonces mucho cómo se problema exportan? con... Déjame ver. No he exportado ni uno, así que no sé. Déjame ver. Nosotros tenemos acá variables. Filtrar. Voy a poner un gráfico. Entonces, pongamos esto. No sé, no, muy lento. Acá te deja guardarlo como PDF o como PNG Ah, ya, y ahí lo guardan y lo pueden exportar. buenísimo. Eso. Bueno, y lo último que nos pedían en la última pregunta es, además de quitar el componente cíclico, ¿ya? Nos pedían también, o sea, además de quitar el componente cíclico y poder graficar el componente tendencial, nos piden ver cómo sería el componente cíclico, ¿ok? Entonces, volviendo acá, nosotros tenemos nuestra serie, la cual le quitamos el componente estacional, ¿no es cierto? Entonces, habiéndole quitado el componente estacional, nosotros podemos descomponer por el componente cíclico y el componente tendencial. Ok, ya vimos cómo se veía solamente el componente tendencial, entonces ahora veamos cómo se ve el componente cíclico. Acá. Entonces, ¿qué significa esto? Nosotros acá arriba, nosotros teníamos
la línea verde, esta es la original, son nuestros datos una vez que les quitamos la estacionalidad. ¿Ok? Entonces, habiéndole quitado la estacionalidad, así se ven nuestros datos. Esta es la línea verde de acá arriba. ¿Ya? La línea naranja nos va a representar solamente el componente tendencial, es decir, además de haberle eliminado el componente estacional, le quita el componente cíclico. Ok, ahora, ¿cómo se ve el componente cíclico? El componente cíclico, que no es nada más que la diferencia entre esta línea verde y esta línea naranja, ¿ya? Va a ser el componente cíclico que tenemos acá. Entonces, si que ustedes quieren ver cómo es el componente cíclico de una serie de tiempo, ustedes lo primero que tienen que hacer es quitar el componente estacional, que es lo que primero tenemos que hacer, lo primero hicimos, y luego aplicar el filtro de HP que les va a poder mostrar la línea naranja siendo el componente estacional y esta línea de acá, verde de acá abajo, que va a ser el componente cíclico. ¿Ok? Recuerden, volviendo al juego con los lambdas, si que nosotros teníamos un lambda igual a 0, nosotros íbamos a tener algo muy parecido en el cual el componente tendencial iba a ser muy parecido al valor que tomaba la serie de tiempo. Entonces, en el caso de que el lambda efectivamente sea 0, nosotros íbamos a tener, esto lo dije en la ayudantía, nosotros íbamos a tener que el ciclo iba a ser una línea recta entre 0. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que el componente tendencial va a ser exactamente igual al componente cíclico, ¿ok? Entonces, acá nosotros no vamos a tener, perdón, me equivoqué con lo último que dije. Teníamos que el componente tendencial iba a ser igual al valor que toma la serie de tiempo, entonces el componente cíclico iba a ser igual a 0, ¿ok? Nosotros acá no tenemos un lambda igual a 0, no nos permite, entonces podemos aplicar un lambda igual a 1 que o sea, que va a ser parecido a una línea por 0, pero que no va a ser exactamente igual. ¿Okay? Para el ciclo, para el componente cíclico. Entonces, pongamos acá un lambda igual a 0 y grafiquemos el componente cíclico. Entonces, como ven acá, nosotros, bueno, esto ya lo habíamos visto obviamente, que el componente tendencial era muy parecido, muy parecido al valor que toma la serie de tiempo, y vemos que acá las diferencias con respecto a 0 van a ser muchísimo más chicas de lo que tenemos cuando nosotros tenemos nuestro componente tendencial siendo igual a, perdón, cuando nosotros lo que teníamos cuando nuestro lambda era igual a 1600. Entonces, cuando nosotros tenemos un lambda igual a un valor muy bajo, en este caso 1, nos vamos a tener que el ciclo va a estar muy cercano a 0, muy cercano a 0. ¿No es cierto? Pero recuerden esta imagen, cuando esto es 1600, nosotros teníamos mayor volatilidad. Por ejemplo, acá llega al punto 0,05, acá también 0,05, pero, o sea, menos 0,05. Pero acá cuando esto igual a 1, tenemos, me carga, está muy lento el computador. Perdón, por último. Tenemos que los valores acá llegan a menos 0,01, entonces mucho más cerca de lo que vendría siendo la recta a través de 0. Así que eso. ¿Hay alguna duda con Gretel o con alguna cosa sobre que vimos hoy día? Voy a compartir pantalla. O a todos les queda claro. Estoy viendo la pantalla ahora, así que me pueden poner, debo hacer bien. Ya, bueno, eso. Si es que tienen la tarea, prontamente la van a tener que realizar. ¿Alguien levantó la mano? Creo. ¿O no? Ah, eh, que prontamente la van a tener que hacer. Eh, Gretel es una manera en la cual ustedes eh, pueden filtrar series de tiempo, pero también esto se puede hacer en R y en Stata en Windows, porque en Stata en Mac es medio complicado. Es que hacer estos filtros, pero especialmente en Stata de un Mac. ¿Ok? Entonces, Gretel es una manera relativamente simple para hacer estos filtros de serie de tiempo. Así que eso. ¿Ninguna duda sobre lo que vimos hoy día? ¿Todo bien? Y esta es la tarea.
¿podemos hacerla entera en Gretel? ¿O hay un que aparte que sí o sí Es hay que que hacer hay en hay R? una parte en donde ustedes tienen que estimar unos modelos ARMA, si no me equivoco. Creo, no la vi bien la tarea. Solo sé que tenían que hacer unos filtros de serie de tiempo. Eso se puede hacer en Gretel, estoy casi seguro que se puede hacer en Gretel, pero es más simple, creo yo, hacerla en Stata. Esa parte, la parte de los modelos ARMA, o en Stata o R. Pero creo que se puede hacer en Gretel. No lo he visto muy bien si es que se puede hacer, entonces no lo doy por confirmado, pero creo que se puede. Pero en cualquier caso, Dale, esa parte se puede hacer fácilmente en Stata. dale. Gracias, te Bueno, pasaste. así que eso. Bueno, muchas gracias por haber venido. Si tienen cualquier duda sobre... Gracias, Carolina. Si es que tienen cualquier duda sobre Gretel, pues, bueno, o sea, la yo entiendo de por sí, me pueden escribir y no tengo problemas en ayudarles. Así que eso. Nos vemos y muchas gracias por haber venido. Voy a dejar de compartir.